Dios nos ha llamado a representar su reino en el mundo. Somos portadores de su verdad, mensajeros de su esperanza y testigos de su poder. Bienvenidos a Embajadores del Reino, con el pastor Octavio Moreno. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy con mi Biblia abierta para compartir con ustedes en esta serie acerca de acontecimientos de los últimos tiempos. Hoy quiero hablar acerca de los juicios de Dios. Muchas veces se entiende, y por lo tradicional, se habla del juicio final, pero realmente son dos juicios. El juicio para todos los que son salvos y no son salvos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, a excepción de los que murieron en Cristo. Me explico. El juicio para los creyentes en Cristo es ante el tribunal de Cristo. Y el juicio para todos, salvos y no salvos del Antiguo y Nuevo Testamento, es el juicio final que se llama como el juicio ante el gran trono blanco. Entonces son dos juicios. Hoy quiero hablar acerca del juicio final para todos, que se llama el juicio ante el gran trono blanco. En Apocalipsis 20 vamos a estudiarlo, pero a manera de introducción quiero mencionar que todos tenemos que comparecer ante el Señor para rendir cuentas de lo que hicimos. Y muchas veces en la iglesia ni se enseña profundamente, ni se hace énfasis en estos temas. Pero el escritor a los Hebreos deja un principio muy importante. Capítulo 9 y el versículo 27, según la Biblia, dice lo siguiente: así como está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. Para aquellos que no creen en un juicio o creen en la reencarnación, esta palabra es muy concreta. No hay varias resurrecciones ni hay varias reencarnaciones. Eso es falso. Es mentira. La Biblia dice que está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. El apóstol Juan, en el capítulo 5 de su Evangelio, dice algo muy interesante que debemos empezar a entender para este tema. Dice Juan 5, versículo 28 y 29. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Noten que aquí está hablando de que todos resucitaremos, pero no todos somos salvos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna con Dios, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación no son salvos. Así que esto es bueno tenerlo en cuenta, no todos son salvos, hay un grupo salvo y otro no. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde habla de este juicio, el Señor dice lo siguiente. Mateo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Ese es el gran trono blanco. Y todas las naciones, o mejor, todas las personas de las naciones se reunirán ante él.
Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dice al final de ese párrafo y de ese tema, en el versículo 46, dice: entonces estos, los de la izquierda, irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. En 3 versículos que hemos leído, habla de el juicio y el lugar a donde van. Unos con vida eterna y otros con condenación. Pero el texto que les mencioné, que es muy claro en cuanto a este tema, es en Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a analizarlo de una manera muy concreta para ver lo que pasa allí. Y quiero aclarar, este juicio viene después del milenio. Dice en el capítulo 20, y hablando de los 1000 años del milenio, dice en el versículo 5, según el versículo 4, habla de los que murieron y no dejaron que fuera su frente y su mano derecha impresa la marca del anticristo, ni adoraron al dragón y a la bestia. Entonces ellos volverán a vivir en el milenio. Pero dice aquí en el versículo 5, esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Note que está hablando de los otros muertos, no los que murieron en la gran tribulación, no los que murieron en esa guerra del Armagedón. Aquí está hablando de los otros muertos de todos los tiempos, de todas las naciones, que es el mismo texto que nos habla Mateo 25, versículo 31, que dice que se reunieron todas las personas de las diferentes naciones para rendirse el juicio ante el gran trono blanco. Allá habla del trono de gloria. Pero aquí, para concretar en el capítulo 20 de Apocalipsis y el versículo 12 en adelante, dice realmente, lo voy a leer todo para comprender el tema concretamente. Voy a ver versículo 11 en adelante. Vi también un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían en ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Aquí está muy claro ese juicio final de todos los muertos de todas las naciones. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esa descripción, hay varias cosas muy concretas para decir. En primer lugar, tenemos que establecer que todos los seres humanos morirán una sola vez, no varias veces, como algunos dicen los de la reencarnación. Segundo,
dice que todos compareceremos ante Dios para rendir cuentas de lo que hicimos en esta vida mientras estuvimos en este cuerpo. En tercer lugar, dice que lo que nosotros hicimos en esta vida está anotado en unos libros. Y hay varios libros. Aquí no puedo entrar en este momento en los detalles, pero hay varios libros. Entre ellos dice que está el libro de la vida, pero dice en el versículo 20, en el versículo 12 de Apocalipsis 20, dice: vi ante Dios a los muertos grandes y pequeños, y da a entender de todos los tiempos, y unos libros fueron abiertos. Después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a todo lo que estaba escrito en los libros. Así que allá no va a haber excusas. Yo no hice esto, yo no hice aquello, yo creí en esto, yo creí en aquello. Todo está anotado. Y con base a lo que está anotado en los libros, seremos juzgados. Y por eso es interesante entender que allí es el juicio final. Y dice en Mateo, que ya lo leímos, que el Señor se sentará en su trono de gloria y apartará a los salvados a su derecha y los no salvados a su izquierda, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y entonces dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero a los otros les dirá después: id malditos al fuego eterno preparado para vosotros. Y aquí en Apocalipsis 20 habla del lago de fuego. Y esto es muy interesante porque muchas veces se confunde la palabra infierno con otras determinaciones. Por ejemplo, algunos dicen que el Hades es el mismo infierno, y no es verdad. El Hades es donde están los muertos que no son salvos en este momento, están en el Hades, no en el infierno. Y por otro lado, encontramos que los ciertos personajes y elementos irán al lago de fuego, y el lago de fuego es el infierno definitivo, donde se va a pasar la eternidad condenados. Y quiero mencionar lo siguiente: yo puedo encontrar en el capítulo 20 y el versículo 10, dice, para terminar el milenio, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Noten que en ese lugar llamado el lago de fuego, que es el infierno definitivo, fue lanzado Satanás, el diablo que los engañaba. También fue lanzado el anticristo o la bestia, según el Apocalipsis, y el falso profeta. Pero en el versículo 14 dice: luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Otros dos elementos, la muerte y el Hades. Y en el versículo 15 dice: y los que no tenían su nombre registrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que son los que son condenados a causa de sus pecados. Entonces, para resumirlo de una manera muy concreta, entonces podemos ver 6 personajes son lanzados al lago de fuego. El diablo que los engañaba, la bestia o el anticristo, que fue el falso Mesías que los engañó, también el falso profeta, la parte religiosa, la muerte y el Hades, y los que no tenían su nombre inscrito, y de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros, fueron pecadores no arrepentidos, que no reconocieron a Dios, ni reconocieron a Cristo,
y murieron en sus pecados y no tenían su nombre registrado en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, esta es la muerte segunda y no hay alternativa. Y allí serán, dice la última parte del versículo 10, serán atormentados todos los días y noches por los siglos de los siglos. Así que esa es la condenación para todos los que no se arrepintieron y los elementos que ya he mencionado. Y por otro lado, y con eso quiero terminar, los que tenían su nombre registrado en el libro de la vida, tuvieron fe en Dios, hicieron cosas buenas de acuerdo a esta palabra, fueron salvos y serán unidos con los que fueron salvados en Cristo, que será el tema de nuestro próximo programa sobre el juicio del tribunal de Cristo. Así que este es el juicio final de condenación y el otro será el de premiación a los salvados en Cristo, y espero que me acompañen al próximo programa. Bendición para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Embajadores del Reino. Que Dios bendiga tu vida. Nos vemos en 8 días con un nuevo mensaje para fortalecer tu fe.